Hola a todos, ¿qué tal estamos? Bueno, como cada sábado aquí estoy hablando de cosas relacionadas con la alimentación. Aparte de las recetas que subimos cada miércoles en el canal, pues hoy toca un poco de información. ¿Qué les voy a comentar? Sobre las harinas y especialmente las harinas sin gluten. Un poco de las propiedades que también podéis ver en el vídeo que hablé con Chel sobre las harinas sin gluten y sus propiedades. Ella les informará más de las propiedades nutricionales de cada una. El mundo de las harinas es muy amplio y hay tantas variedades que muchas veces no sabemos qué utilizar para cada cosa. Y por eso hoy les quiero hablar de ello. En especial, como les dije, las harinas sin gluten. Tenemos almidones y tenemos harinas que pueden ser de cereales, pseudocereales y de legumbres también, para utilizarlas en diferentes recetas. Mucha gente me pregunta las propiedades, que es más nutricionalmente bueno, si las harinas integrales o no integrales, las harinas blancas. Bueno, esto es un mundo. Como podéis ver en el Instagram, en los otros vídeos de YouTube con las recetas, mi preferencia es utilizar harinas integrales, cereales completos. ¿Por qué? Porque aportan más beneficios para nuestra alimentación. Lo que sí, la textura de las masas pues quedan diferentes, porque quedan más compactas, un poco más pesadas. Lo que pasa que cuando empiezas a comer estas harinas ya te vas acostumbrando, y luego las harinas blancas y más refinadas pues ya no te gustan tanto. Le ha pasado a muchas personas que conozco que han empezado a comer estas harinas y bueno, te vas adaptando al paladar. De esto también hablaremos próximamente en el canal con una coach, una nutricionista, que hablaremos de la parte emocional con la comida. En unos días, en unas semanas, también subiré contenido de esto. Bueno, volviendo al tema, empecemos por las harinas sin gluten. Tenemos, como les dije, las refinadas, que son las blancas, o las integrales, y hay unas que están en el medio, que son las semi-integrales, que están un poquito refinadas. Se puede empezar a comer por estas harinas, a implementarlas en la cocina, y luego poco a poco, cuando ya estemos acostumbrados al paladar, pues pasamos a las integrales. Para harinas sin gluten tenemos por ejemplo el trigo sarraceno, que es particularmente a mí me resulta bastante pesado este tipo de cereal, porque tiene mucha proteína, entonces nos cuesta más digerirla, y la textura de las masas pues queda un poco más pesada, pero también es recomendable usarla si te gusta, claro. También tenemos las harinas de legumbres, que son las de garbanzo, las de lenteja, las de guisante. Como podéis ver en mi canal, la que utilizo bastante es la de garbanzo. Y ahí viene la pregunta: ¿para qué utilizamos la harina de garbanzo? ¿Todo harina de garbanzos en una receta? No, porque si no va a quedar aquello como una piedra que no se va a poder ni comer. Y preferiblemente, si la utilizamos en recetas de masas dulces, pues la cantidad tendría que ser un 20% en el total de la receta. Si por ejemplo necesitamos 100 gramos de harina en total para una receta, pues ponemos 20 gramos de harina de garbanzo y 80 de avena. Bueno, de avena lo digo porque utilizo bastante avena en el canal. Por cierto, tenéis la receta de un pan sin gluten que lleva avena y garbanzos, básicamente, y la verdad que queda muy rico,
fácil de hacer y rápido. Os recomiendo que lo probéis algún día y me comentéis cómo os queda. Si lo utilizamos para recetas saladas, la harina de garbanzo, pues podemos hacer un poco más de proporción. Poner un 40% de harina de garbanzo y un 60% de otras harinas. Porque no notaremos tanto el sabor al ponerle sal, hacer una pizza u otra receta salada. También tenemos los almidones, que las harinas sin gluten, la mayoría llevan bastantes porcentajes de almidones, o los almidones propiamente dichos, que tenemos el almidón de maíz, el almidón de patata, el de tapioca. Una cosa, almidón es lo mismo que fécula, que muchas veces preguntamos, ¿fécula y almidón es lo mismo? Pues sí, es lo mismo. Eso que nos sirve incorporar almidones en estas recetas para hacer más ligera la masa. Depende de la textura que queramos, ponemos más almidones y menos cereales. Una recomendación, si queréis hacer un mix para en casa, en vez de estos premezclas compradas, utilizaremos un 60% de cereales, que puede ser trigo, avena, harina de maíz, y un 40% de almidones. También estas harinas que les comenté tienen almidones propiamente dichos en su composición. Lo que pasa es que esto hay que analizar un poquito de cuentas y hacer la premezcla en casa. Lo dicho, entre un 60 y un 70% de cereales y un 30-40% de almidones. Es aproximadamente la receta que utilizo yo. Por cierto, siempre os recomiendo probar en casa, mezclar con las harinas que les sienten mejor, que sean más digeribles para vosotros, e ir probando un poco y ver qué sale. Que no les gusta la textura, pues la próxima receta cambiáis las proporciones. La cocina es un prueba y error. Siempre las recetas, si te guías de una receta, es un poco más fácil. Lo que pasa es que también hay que ver el gusto que tenemos nosotros para probar. Bueno, seguimos adelante. Voy a hacer un alto en el tema de las harinas para contarles con qué nos podemos ayudar para que nos salgan bien las masas sin gluten, las recetas. Luego haré un pequeño resumen de qué variedades de harina sin gluten tenemos y según la textura que querramos conseguir, más crujiente, menos crujiente, qué harinas utilizar. Bueno, aquí les voy a mostrar mis aliados en la cocina sin gluten. Las semillas de lino. Es mejor guardarlas así, enteras las semillas. ¿Por qué? Porque si no, esta semilla se oxida muy rápido y empieza a tener un gusto amargo. ¿Cómo las vamos a utilizar? Cuando las trituramos al momento de utilizarlas en la masa, y pueden ser hidratadas en agua o directamente incorporarlas a toda la masa. Si queréis utilizarlas como huevo, en el canal tenéis un vídeo muy cortito de cómo utilizarlo. Del mismo modo tenemos las semillas de chía, que también hay que triturarlas al momento, es mucho mejor. Esto nos dará una textura, tanto la chía como el lino, una textura como más gelatinosa, nos ayudará a sustituir el gluten y hará la masa más elástica. También tenemos el psyllium, que esto da como más esponjosidad a la masa. Es muy recomendable para pizzas, que bueno, yo en pizzas realmente no lo utilizo porque a mí la pizza me gusta más crujiente. Eso sí, para pasteles lo utilizo bastante porque le da la esponjosidad, la elasticidad y hace que suba más el bizcocho. Estos son mis tres aliados para la cocina.
sin gluten. También tenemos la goma llantana, que es de origen natural, y la goma guar. Yo realmente no las utilizo. Lo que pasa que también sé que quedan muy bien. Bueno, lo he dicho, lo de las harinas. ¿Cómo te gustan las masas? Por ejemplo, ¿una masa de pizza te gusta más crujiente? Aparte de la que tengo en el canal de YouTube, aparte de las proporciones de harina de garbanzo y avena, agrégale unos 10 gramos, un 10% de harina de arroz. Te quedará súper crujiente. La harina de arroz nos da esa textura de crujiente a las masas. Por eso si te pasas en un bizcocho o en una masa que necesite más esponjosidad, te va a quedar más dura, porque el arroz también tiene mayor almidón. Después, la de garbanzo se los conté al principio del vídeo. La de avena nos va a dar mucha elasticidad en las masas. Eso sí, la avena, por comprobar de todas las recetas que he hecho, hay veces que el agua la tenemos que poner tibia, otras frías, según el tipo de receta que queramos conseguir. Y aparte, se necesita utilizar más agua que otras harinas. ¿Por qué? Porque absorbe más. Cuando dejas reposar es como que se va hinchando y si no te va a quedar muy seco la receta que haga. Como veréis en el canal, es mi favorita para utilizar. Avena y garbanzo, a mí esa combinación me encanta. También de las harinas, es muy importante que si cocináis para una persona que es celíaca o que tiene intolerancia al gluten, que compréis todas las harinas certificadas sin gluten. ¿Por qué? Porque la avena, el garbanzo se pueden plantar en campos donde se hayan plantado otros cereales. Entonces puede haber contaminación cruzada, aunque el propio legumbre o cereal no tenga gluten, puede haber contaminación cruzada de otros cereales que están plantados en otras épocas del año en el mismo terreno. ¿Qué les ha parecido? Demasiada información sobre harinas y todo. Vamos a hacer un resumen. ¿Qué tenemos? Por un lado, almidones, que tenemos los de patata, los de maíz y tapioca. Eso los utilizaremos como almidones. Después tenemos harinas, que por si que es mejor utilizar las integrales. Tenemos harina de avena, del teff, también tenemos el trigo sarraceno, que es un cereal. Otras harinas que podemos utilizar que son de legumbres, el garbanzo, las lentejas, harinas de alubias también he visto. Otras harinas que también utilizo bastante son la de la chufa y las harinas de frutos secos. Todos los frutos secos que hay los trituráis bien triturados y tenemos una harina. Estas harinas tienen un porcentaje mayor de aceite, así que en las recetas que lleven aceite hay que bajar la cantidad de aceite porque si no quedarán muy grasosas. Pues hasta aquí todo. Si te interesa saber más, pues déjame un comentario aquí abajo y prepararé otro vídeo respondiéndote las preguntas. Espero que te haya servido. Recuerda suscribirte al canal y sígueme en Instagram y en Facebook. Hasta pronto.